Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial, el cual consiste en calcular la función inversa de la función seno hiperbólico de x. Un comentario adicional que se puede hacer eh, antes de resolver el ejercicio es que el cálculo de funciones inversas eh, suele ser a veces una tarea difícil debido a que en ocasiones es muy difícil despejar una variable en términos de otra, o primero hay que hacer una restricción cuando la función no es uno a uno. Entonces son trabajo que en algunas ocasiones suele ser muy tedioso, muy complicado. Pero bueno, la idea es intentar entonces calcular la inversa de esta función dada, a ver cómo la vamos a hacer. Eh, vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Podemos hacer un bosquejo de la gráfica del seno hiperbólico rápidamente para recordar y ver que pues tiene sentido hablar de la inversa. Entonces, recordemos que su gráfica es algo más o menos, a ver, es recta, es una curva que tiene más o menos este comportamiento. Más o menos este comportamiento. Bueno, si queremos ver su gráfica precisa, podemos ir a un software como GeoGebra o Symbolab y ver explícitamente y de manera más bonita la gráfica. Pero más o menos un bosquejo sería algo como esto. Entonces, se puede observar, ¿cierto?, que aplicando la prueba de la recta horizontal, notamos que no hay problemas. eh, Podemos calcular su inversa sin ningún problema aquí. Y pues entonces vamos a proceder. Bueno, la idea era que quedara una recta vertical aquí. En cualquier parte podemos trazarla aplicando la prueba de la recta horizontal, perdón. Podemos verificar pues que esta función se le puede determinar su inversa. Ok, entonces la pregunta es ahora, bueno, ¿cómo calculamos la inversa? ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Entonces, bueno, recuerden que el cálculo de inversa principalmente o primero que todo consiste en tratar de despejar la variable en términos de la otra. Y primero debemos reescribir la función, digamos, de la manera y igual seno de hiperbólico de x. Es decir, la idea aquí va a ser despejar a x en términos de y. Entonces, para ello debemos utilizar, ¿cierto?, la definición del seno hiperbólico. ¿Cómo se define el seno hiperbólico? Recuerden que se define de la forma e a la x menos e a la menos x dividido entre 2. Cuando vemos esta definición, ya enseguida notamos que el proceso de despejar a x va a ser difícil, puesto que por un lado tenemos e a la x y por otro lado tenemos e a la menos x. Entonces ya empezamos a ver, ¿cierto? Aquí tenemos e a la x y aquí tenemos e a la menos x y no va a ser fácil de manera convencional. No, la primera pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, resulta que vamos a utilizar un recurso poderoso, el cual es la ecuación cuadrática, de la cual ya hemos hablado en un video anterior, y esta va a ser una herramienta que nos va a ser de utilidad para encontrar precisamente la función inversa, en este caso de la función. Entonces procedemos de la siguiente manera. Vamos a multiplicar ambos lados por 2 para que nos quede la expresión 2y igual. Vamos a trabajar con la expresión, la definición, ¿cierto? Entonces multiplicando todo por 2 nos queda la expresión 2y igual a
e a la x menos e a la menos x. Ahora vamos a multiplicar todo por la función e a la x. Nos va a quedar entonces 2y por e a la x va a ser igual a e a la x. Bueno, voy a ponerlo en otro color para que veamos que es un término que estamos agregando. ¿Listo? Entonces, e a la x. ¿Ok? Y esto va a ser igual. Es lo que estamos multiplicando. Y esto va a ser igual a nuevamente e a la x. Estamos multiplicando ambos lados por e a la x. Por todo lo que estaba del lado derecho. Es decir, e a la x menos e a la menos x. Y claro, esto va a ser, note que va a ser cuando multipliquemos e a la x por e a la x, es decir, cuando hagamos este producto, e a la x por e a la x, y luego vamos a hacer el producto e a la x por e a la menos x, observe lo que va a quedar. Nos va a quedar e a la x, como tenemos la misma base, sumamos los exponentes, va a ser x más x, o sea, 2x, menos e a la x menos x, haciendo las propiedades de la potenciación. Y observe entonces que esto va a ser igual a e a la 2x menos e a la 0. Es decir, en realidad nos queda la expresión 2y e a la x, que es el que habíamos puesto allí multiplicado, y de este lado nos va a quedar e a la 2x menos 1. Aparentemente no hemos hecho nada, pero como ya les había comentado, en realidad la idea es utilizar la ecuación cuadrática. Entonces miren que si nosotros observamos bien, podemos escribir, ¿cierto? Podemos escribir a e a la 2x de la siguiente manera. Así, miren. Buscando la forma, miren, esto va a ser igual a e a la x al cuadrado menos 1, que es el 1 que estaba ahí. Ahora, si nosotros hacemos la sustitución u igual a e a la x, ¿sí? Entonces, observe que obtenemos lo siguiente. Obtenemos 2y u igual a u al cuadrado menos 1. Y esto es equivalente a tener u cuadrado, pasando el 2y menos u al otro lado a restar, me queda menos 2y menos 1 igual a 0. Y eso es precisamente, esta ecuación es precisamente una ecuación cuadrática, la cual la podemos resolver con la fórmula general. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula general a la ecuación cuadrática. Ahora aplicaremos la fórmula general. Claro, ya sabemos, ¿cierto?, cómo usarla. Entonces, claramente esto va a ser u, va a ser igual. Identifiquemos los elementos, ¿no? Los elementos que están involucrados allí. En este caso, A vale 1, B vale menos 2y y C vale menos 1, ¿cierto? Esos son los elementos que vamos a reemplazar en nuestra ecuación o nuestra fórmula. Entonces tenemos, recuerden cómo es, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya hemos identificado cada elemento, cada valor, es decir, b vale menos 2y, entonces vamos a tener menos 2y más o menos la raíz cuadrada de menos 2y al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1 que vale c. Todo dividido entre 2 por 1. Y de aquí obtenemos lo siguiente. Menos por menos da más. Solamente nos queda 2y más o menos la raíz cuadrada. Bueno, vamos a escribir esto bien.
más o menos la raíz cuadrada de 4y al cuadrado menos 4 por 1 da menos 4, por menos 1 da 4 positivo, dividido entre 2. Ahora, observe que tenemos lo siguiente, u es igual, partiendo de la última igualdad que teníamos acá, 2y más o menos, de la expresión que está en raíz podemos factorizar un 4 y sacarlo de la raíz. Es decir, nos va a quedar 2 veces raíz de, solamente dentro de la raíz queda y cuadrado más 1, dividido entre 2. Y ahora este 2 lo podemos simplificar con los dos que están arriba y nos va a quedar u igual a y más o menos la raíz de y al cuadrado más 1. Ok, llegados a este punto, observe lo siguiente. De aquí nosotros tenemos dos soluciones, ¿cierto? Que u es igual a y más o menos, bueno, vamos a tomar uno de los signos, vamos a tomar el positivo, más raíz de y cuadrado más 1, vamos a escribirlo bien, raíz de y cuadrado más 1, y tenemos que u también, bueno, como solución 1 y como solución 2, ¿cierto? Y igual a menos raíz de y cuadrado más 1. La pregunta es, bueno, ¿con cuál nos vamos a quedar? Entonces observe que como u, ¿cierto? Como u habíamos dicho que era la función e a la x, esta que tenemos acá, la vamos a reemplazar aquí. Entonces esto es equivalente a tener que e a la x es igual a y más raíz cuadrada de y cuadrado más 1. Y tendríamos que e a la x es igual a y menos raíz cuadrada de y cuadrado más 1. Ahora observe que resulta que y cuadrado, raíz cuadrada de y cuadrado más 1 es mayor que y. De modo que y más raíz de y cuadrado más 1 es mayor que 0 y y menos raíz de y cuadrado más 1 es menor que 0. Entonces, como estamos trabajando con la función exponencial y sabemos que la función exponencial a la x siempre es mayor que 0, entonces esta opción, esta de aquí, la descartamos. Porque esto puede ser menor que 0 y la función e no puede ser menor que 0 nunca. Descartamos entonces. Nos quedamos con la de acá. Ahora observe que desde un principio hemos dicho que la idea es despejar a x. Entonces, bueno, llegados a este punto ya prácticamente tenemos el problema resuelto porque de la opción con la que nos habíamos quedado, esta, aquí obtenemos, ¿cierto? Podemos sacar logaritmo natural a ambos lados, es decir, logaritmo natural de a la x es igual al logaritmo natural de y más raíz de y cuadrado más 1. Y entonces recuerden que logaritmo natural y son funciones inversas una de la otra, entonces solamente nos va a quedar x. X igual al logaritmo natural de y más raíz cuadrada de y al cuadrado más 1. Ahora, bueno, en realidad ya hemos encontrado la función inversa. Es decir, ya despejamos a x en términos de y. Pero como dice la teoría, ¿sí? Cuando hacemos eso, entonces luego podemos reescribir, ¿sí? Podemos reescribir la función para que nos quede de la manera f de x igual al logaritmo natural. Simplemente cambiamos la variable, no pasa nada.
y entonces esta sería la función inversa. Vamos a señalarla aquí en color rojo. Sin ningún problema podemos hacer esto. Está permitido hacerlo. Entonces esta es la inversa. La inversa. Nuevamente, como les había comentado, la ecuación cuadrática resulta ser importante en este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y si tienen alguna duda me pueden escribir. Espero que lo aprovechen. ¿Listo?